Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera clase que tiene que ver con los contenidos de los materiales. Bien, los materiales de construcción nos interesan porque es la materia prima con la cual realizamos el proceso que materializa la arquitectura. Ese proceso constructivo emplea materiales con distintos grados de transformación. Algunos de esos materiales tienen procesos industriales importantes, significativos, que cambian su naturaleza inicial, y en otros prácticamente estamos tomando desde el yacimiento, de la naturaleza donde los encontramos, el material con muy bajo grado de transformación. Acá tenemos una muestra de diferentes materiales que tienen distintos orígenes. Unos provienen de canteras, de arena, de piedra, otros provienen de el suelo, ¿no? Aspectos del suelo que se transforman, como la arcilla, el cual obtenemos los cerámicos. Otros son minerales a los cuales hay que realizar procesos para obtener los metales. Vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos se incorpora al proceso de construcción, proveniendo de esos diferentes orígenes y grados. Acá tenemos las arenas y los pedregullos que son utilizados en el proceso de confección del hormigón, ¿no? Arenas, pedregullos. En este caso lo que estamos viendo, la arena prácticamente se obtiene de lechos de ríos existentes o antiguos que han depositado esto que es un pétreo que ha sido dividido en pequeñísimos trozos que están redondeados. Acá vemos una procesadora de pétreos que a partir de los que se extraen en este borde de cantera, los tritura con esta máquina y obtiene pétreos de distinto tamaño para la confección de hormigón, para la confección de carreteras, rellenos, etc. Los pétreos también podemos tenerlos en bloques, ¿no? Todo lo que utilizamos para pavimentos, revestimientos, proviene de materiales que este es su primer grado de extracción y que posteriormente en fábrica, ¿no? Se cortan en láminas, luego en trozos más pequeños, y se conforman. Las maderas, que provienen del crecimiento del árbol, o sea que implica todo un cuidado previo en función del objetivo con el cual va a ser utilizada esa madera. Tengamos en cuenta que las papeleras también utilizan eso como material, pero en la construcción nosotros este material con un proceso no demasiado elaborado, básicamente es desramar el árbol, descortezar el árbol y trozarlo, como en este caso en tablas, ¿no? Acá vemos trabajar con una tabla de pino, con ese grado de transformación tan reducido, lo utilizamos en nuestras construcciones. Ya otros materiales tienen una elaboración mayor. Los cerámicos, que provienen de las arcillas, que acá vemos los montones junto a la zona de elaboración, se humedecen y amasan y luego se someten al calor. Lo que estamos viendo es un horno artesanal y un trabajo artesanal,
también hay fábricas que producen cerámicos. Este cerámico son los ladrillos que utilizamos para la realización de muros, pero ya acá ha habido una transformación de la materia prima, ¿no? La materia prima, que es esta que tenemos acá, ¿no? Que podemos amasar, ¿no? Luego de la cocción ya se obtiene un producto que es diferente a la materia prima original. El proceso de elaboración se va complejizando, ¿no? Acá tenemos los cementos. Esos cementos requieren instalaciones de importancia, requieren el uso de energía, ¿no? Para la cocción, ¿no? El origen es una piedra, esa piedra se mezcla con otros minerales, se somete a cocción y se obtiene una nueva piedra, que es el clinker, que luego se muele, ¿no? Muy finamente, como si ustedes han visto alguna vez el cemento, y se obtiene el cemento que después, reaccionando con el agua, podemos generar el hormigón, ¿no? Es el elemento. Con los metales también hay procesos de elaboración industriales cada vez más complejos, a tal punto que esto que vemos acá, que es un alto horno, que a partir del mineral de hierro lo que consigue es extraer el oxígeno de ese mineral y separar ese oxígeno y obtener el hierro con el cual constituimos el acero, que son estas varillas que utilizamos en las estructuras de hormigón armado, las chapas o las mallas. Este tipo de instalaciones es de un grado de complejidad y mueven volúmenes de producción tan importantes. En nuestro país nunca ha habido una instalación de este tipo ni habrá, ¿no? Tenemos instalaciones que a partir de el producto que se obtiene en los altos hornos o del reciclaje de los metales ferrosos, procesa y obtiene varillas, pero no el alto horno que parte a partir. Los vidrios, nuestro país tuvo fabricación de vidrios, hoy día no la tiene, hoy día la fabricación de vidrios se ha concentrado a nivel mundial en algunos países y de ahí se produce y se distribuye. El vidrio proviene de la fusión del sílice de la arena y la soda, y con eso obtenemos uno de los vidrios que utilizamos en construcción, ¿no? Nosotros recibimos estas láminas, ¿no?, de distintos espesores y con ellas es que cubrimos nuestras aberturas. Algunos procesos que se realizan sobre estos vidrios, que vamos a estudiar posteriormente, como el templado, el laminado, son realizados en nuestro país, ¿no? Generalmente en todos los países, pero los productores de vidrio están más concentrados. Las pinturas, ¿no?, son líquidos con los cuales cubrimos metales, maderas, para generar protección, efectos estéticos, ¿no? Estos productos, nuestro país tiene fábricas de estos productos, pero hoy día con la difusión del comercio, nosotros consumimos de estos productos de distintos orígenes. En este tema de las pinturas es un nombre muy genérico, pero básicamente muchos materiales con propiedades muy distintas constituyen este grupo. Los polímeros se han utilizado desde un pasado reciente, ¿no?, que ahora es bastante, ¿no?, pero son productos del siglo XX, hoy estamos en el siglo XXI, entonces muchos de ellos son derivados del petróleo, ¿no?, de sustancias derivadas del petróleo. Hay diversos tipos,
y que tienen múltiples usos hoy día, desde la construcción hasta la vestimenta, el mobiliario, todo tipo de posibilidades tiene, ¿no? Acá vemos una serie de tubos de distintas secciones, ¿no? Vemos acá la producción de láminas, muchas de estas láminas son utilizadas para impermeabilizar, pero lo de todos estos materiales que nosotros debemos de conocer, las posibilidades que tenemos en el mercado que estamos, ya que los materiales constituyen la base de la materialización de la arquitectura. Acá tenemos una frase de Ignacio Paricio, un arquitecto catalán, que ha escrito bastante sobre lo que él llama la construcción de la arquitectura, ¿no? Entonces debemos ser conscientes que lo que dice en esa frase, ¿no? Que esa idea se transforma en construcción mediante un sistema de montaje de numerosos materiales que tienen comportamientos diversos y que son los que le dan la calidad funcional, formal, constructiva, le dan la vida útil a la edificación que nosotros. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que nos importa aprender de los materiales? Porque sobre los materiales intervienen muchas profesiones, ¿no? Ingenieros químicos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de encarar el conocimiento sobre los materiales de construcción. Nosotros necesitamos aprender como arquitectos. Entonces, necesitamos esa formación técnica para atender las exigencias del proyecto, ¿no? Nosotros somos conscientes que cuando proyectamos algo, pensamos en su apariencia, en su color, en su textura, y para ello debemos de conocer los materiales que nos dan esas propiedades, pero que además las mantienen a esas propiedades durante un tiempo que no debe ser realmente corto. Esa materialización se da en un lugar determinado, ¿no? Ese lugar tiene condiciones de clima, ¿no?, a las cuales deben de responder los materiales, y además de eso, cuáles son las posibilidades locales de obtener esos materiales y de utilizarlos, ¿no? Esa cultura constructiva se ha formado utilizando determinados materiales, y cuando aparece un nuevo material lo debe de incorporar a su uso anterior, ¿no? Y eso a veces genera situaciones. Entonces, ese proceso de producción del edificio necesita, como decimos ahí, reconocer, seleccionar y controlar los materiales. Entonces, está dentro de las competencias del arquitecto este conocimiento. Todos suponen que los arquitectos tenemos la competencia del conocimiento de los materiales y las consecuencias de su uso. Como ahí decimos, una competencia es la capacidad que posee un profesional arquitecto para realizar una tarea de manera eficaz. Eso se define y mide en el desempeño que posee en un determinado contexto laboral. Es muy importante comprender que todos esperan que tengamos esa competencia y la desarrollemos de modo eficaz en el lugar en que laboramos. Los materiales son para nosotros un problema porque son muchos. Es enormemente numeroso el abanico de materiales que utilizamos. Estos materiales, a su vez, tienen comportamientos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, ¿no? O sea, desde el punto de vista de su comportamiento frente a la temperatura,
¿no? Las variaciones térmicas frente al asoleamiento, frente al agua, diferentes. Entonces, la obra conjuga ese paquete de materiales para obtener un cuerpo único, ¿no? Y debe de perdurar en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hermanamos cosas que no pueden hermanarse, ya no perdura en el tiempo y nuestro comportamiento, o sea, esa competencia que se espera de nosotros, no es eficaz. Entonces, como dice, citemos la frase de Parisio, la esencia de construir es lograr el comportamiento solidario de los materiales y los elementos constructivos. Esa solidaridad es sobre la cual nosotros tenemos que trabajar, es lo que tenemos que conocer de los materiales para encontrar cómo trabajan. Y acá vamos a ver cómo ordenamos nuestra cabeza para encarar el conocimiento de los materiales. Entonces, las técnicas para construir empiezan por considerar la forma de cómo el material llega a la obra. Entonces, los materiales toman una forma determinada en la edificación. Esa forma satisface funciones, satisface propuestas arquitectónicas. Entonces, modificar la forma de los materiales y juntarlos de manera adecuada es lo que consigue. Dentro de eso, empecemos por esa clasificación de materiales por la forma. Los materiales pueden ser llamados no conformados o amorfos. Esos materiales son líquidos, pastas, polvos, ¿no? Hablando de materiales concretos, cemento, arena, cal, morteros, hormigón, espuma de expansión, adhesivos. Esos materiales carecen de, toman la forma del recipiente en el cual están colocados, como en el caso de las pinturas, ¿no? Luego tenemos las bolsas de los aglomerantes, que son polvos, ¿no? O ahí tenemos la arena, que tiene esa forma, o la podemos simplemente moviendo, alterar. O sea, por eso decimos que estos materiales no están conformados, o sea, que no tienen una forma. Luego aparecen los materiales que ya tienen una forma determinada. Esos materiales tienen tamaños diferentes, ¿no? El ladrillo, un inodoro, una varilla de acero que se incorpora al hormigón armado, una baldosa, un tubo, ¿no? En ellos distinguimos dos grupos. A uno llamamos los elementos simples y a otro llamamos los elementos semiterminados. Elementos simples son aquellos que tienen forma y dimensiones definidas. El ladrillo, el ticholo, una lamparita, un inodoro. Su forma está determinada. Algunos se pueden adaptar su tamaño cuando se utilizan y otros no. O sea, ni una lamparita ni un inodoro podemos modificarle parcialmente la forma porque deja de ser eficiente. En cambio, un ladrillo podemos utilizar un trozo de él o un trozo de ticholo. O sea, permiten cierta adaptación. Pero su forma, como llega a la obra, está definida. El elemento semideterminado viene a la obra y lo que más nos importa es su sección, ¿no? La sección que tiene la varilla, ¿no? La sección que tiene el tubo, la sección que tiene el tirante de madera, la sección que tiene el tubo de PVC. Luego utilizaremos un trozo más de mayor o menor longitud. Entonces, esto lo llamamos materiales semiterminados, ¿no? Que no es una pieza, sino que vamos a nosotros tomar una pieza. Entonces, cuando nosotros hablamos de las varillas de acero, decimos varillas de diámetro 12, ¿no? Quiere decir 12 milímetros. En cambio, cuando hablamos del ladrillo, decimos un ladrillo, ¿no? Son situaciones diferentes. Dentro de los materiales que tienen forma, que son conformados, hay elementos grandes y elementos pequeños, ¿no? Los elementos pequeños son los que se trabajan con la mano, lo que se llaman mampuestos, ¿no?
Los elementos mayores son elementos de prefabricación, como paneles de hormigón, en los cuales para su movimiento se necesitan maquinaria. Hay como unos elementos también que podemos considerar grandes, que son un poco más manuables, que son las chapas de cartón yeso, las chapas metálicas, ¿no? Los rollos de moquedo vinílico, que están dentro de este grupo de los conformados, ¿no? O sea, hay como situaciones de hechos pequeños, grandes elementos y elementos internos. Entonces, esa forma que tienen los materiales importa primero para establecer un cierto orden, ¿no? Y determina qué tipo de técnicas utilizamos en la obra para su uso. Entonces, los materiales amorfos, aquello que hablábamos de las pinturas, morteros, requieren de una superficie de un molde para ser utilizados, ¿no? La pintura requiere de un muro, el revoque requiere de una superficie de cerámica, el hormigón requiere de un encofrado para tomar la forma de la estructura. Los materiales conformados pueden sumarse, ¿no? Para obtener un comportamiento solidario entre ellos, ¿no? Acá vemos, los ladrillos necesitan un mortero, o sea, se van, digamos, pegando uno con otro hasta conformar el muro que vemos ahí atrás. La tirantería de madera, ¿no? Va a ser fijado, ¿no? Uno con otro, o los elementos metálicos tomados uno con otro con bulonería, ¿no? Acá habría clavos o bulones, ¿no? En este caso habría soldaduras. Entonces, estos que son fijados, no los que son adicionados como los ladrillos, tienen bastante individualidad, lo que permite que ese proceso sea reversible. O sea, nosotros podemos una estructura de madera, desarmarla, una estructura de acero, desarmarla, sobre todo si ha sido unida con esta técnica del abulonado. En este caso, que se utilizó la soldadura, sería necesario realizar cortes, pero de todas maneras obtendríamos un producto reutilizable, de menor tamaño, no como en este caso de acá, de este tipo de estructura. Pero en este caso, estos productos son adicionados, simplemente vamos a tener un montón, no lo vamos a poder desarmar, vamos a tener un montón de escombro que no va a ser utilizado como originalmente. Bueno, podemos clasificar también los materiales, antes los clasificamos por la forma, los clasificamos por el proceso de transformación que la materia prima original sufre. Tenemos los naturales, ¿no? Como arenas, pétreos y maderas, que tienen las características originales porque sufrieron operaciones menores. O sea, la arena se extrajo, se podrá haber lavado, el pétreo se extrajo, se trozó, pero el producto que utilizamos mantiene las características del producto original. En el caso de los productos artificiales transformados, ya se modificaron las propiedades originales. Un ladrillo es diferente a la arcilla, ¿no? Un vidrio es diferente a la arena que le dio origen. Un cemento es diferente a las piedras que le dieron origen, ¿no? Esa es esa clasificación entre naturales y artificiales o transformados. Bueno, ¿qué propiedades nos interesan de los materiales de construcción? Ese conocimiento de las propiedades de los materiales de construcción es sumamente importante para los procesos de construcción, mantenimiento y reparación del edificio, ¿no? Entonces, las propiedades las debemos conocer y utilizar en la etapa de proyecto. Conocerlos nos permite elegirlas, ¿no? No conocerlos puede llevar a que se imposibilite la posibilidad de concretar el diseño que hemos pensado, ¿no? Si no conocemos las propiedades, no conocemos qué aspecto tiene el material, no conocemos qué capacidad, qué vida útil tiene, cómo ese material en determinado ambiente reacciona y puede mantenerse durante un periodo prolongado, nuestro proyecto
no se va a poder concretar, ¿no? ¿Cómo se conocen esas propiedades de los materiales? Se hacen ensayos, ¿no? En los cuales se sabe cómo el material, desde el punto de vista físico, químico y mecánico, o sea, qué resistencias mecánicas tiene, nos da la base del conocimiento para poder utilizarlo. Entonces, una primera cosa bastante importante es cuál es la de los materiales. Bueno, todo material está compuesto de una parte llena y una parte vacía, o sea, una parte de masa y una parte que no tiene esa masa. La masa es la materia que está dentro de un volumen de material. El vacío es el aire que está contenido en ese volumen. Entonces, esas cámaras de aire pueden ser grandes o pequeñas. Cuando la cámara es grande, el aire circula en su interior, ¿no? Se producen movimientos de convección, de transmisión, ¿no? Cuando la cámara es pequeña, el aire queda encerrado, queda inmovilizado y se generan condiciones favorables a la aislación. Entonces, esas cámaras de aire adoptan diferentes formas que tienen distintas propiedades. Las podemos agrupar en tres tipos de formas: las burbujas, los poros y los capilares. Un material puede tener solo una de estas tipos de cámaras o tener una combinación de este tipo de. Aquí vemos un ejemplo de las burbujas, ¿no? Ahí tenemos un trozo de poliestireno expandido. Entonces la burbuja se caracteriza porque es una cámara pequeña y cerrada, normalmente de forma redondeada, ¿no? Esférica, ¿no? O elíptica. Y este tipo de cámaras aumentan muchísimo la aislación térmica y a su vez, como están no comunicadas, generan muy baja permeabilidad. O sea, nosotros tenemos el aire encerrado por esas cámaras y en el resto tenemos todo la parte de la materia que constituye ese material. Por lo tanto, la comunicación del agua se hace muy difícil a través del mismo. Las otras cámaras, tipo de cámaras, son los poros. Esas cámaras son pequeñas pero están intercomunicadas. Por lo tanto, los materiales son poco permeables, ¿no? Y pueden, en determinadas condiciones, ser transmisores de punto de vista térmico. ¿No? La situación es qué grado de comunicación tienen las cámaras y qué tamaño tienen las cámaras y cuán es la densidad del material, o sea, cuánta materia tiene. El tercer tipo de cámaras son los capilares. Estos son poros muy delgados que generan un fenómeno denominado de capilaridad. Ese fenómeno de capilaridad, que es un fenómeno físico, determina que por tensiones el agua puede ascender, o sea, el agua líquida puede ascender. Acá hay una foto que muestra la parte inferior de un muro, acá tenemos el piso, acá tenemos el zócalo, y vemos cómo se ha desprendido de la pintura, porque la humedad del subsuelo ha ascendido por esta pared y ahí hace que se desprenda la pintura. Esto se produce por un fenómeno de capilaridad, ¿no? O sea, el agua va ascendiendo desde abajo, desde el terreno, y aparece en este sector. Eso determina que nosotros tengamos que tomar medidas de impermeabilidad para que esa situación no. ¿Qué propiedades físicas nos interesan? La propiedad física es aquella que al modificarse no determina una alteración de la constitución del material. O sea, el medio ambiente no altera la naturaleza
que tiene ese material. Esa es la característica de una propiedad física. La primera propiedad física que vamos a considerar es forma y dimensiones. Es la forma en la que se presentan los materiales que vamos a utilizar. Eso determina técnicas de cómo adicionamos o cómo podemos fraccionar, qué tipo de partes podemos sacar del material. Según el material, podemos obtener elementos pequeños, como es un clavo, o en un material como la madera no podríamos obtener materiales de esa dimensión. Entonces, conociéndolas, sabemos qué tipo de formas, qué tipo de tamaños vamos a poder utilizar. El peso específico, o sea, la densidad de un cuerpo, es una de las propiedades más significativas que tiene. Es el peso por unidad de volumen. El peso es pesado en kilogramos, la unidad de volumen es pesada en metros cúbicos, ¿no? Podría ser pesado en toneladas, la unidad de volumen puede ser de 100 metros cúbicos, o sea, eso puede variar, ¿no? Distintos materiales tienen distintas propiedades. Uno tiene el ladrillo, otro la madera, otro los cerámicos, otro los elementos livianos de aislación o los metales, ¿no? Todos esos materiales tienen distintos pesos específicos. Entonces, si acá tenemos un material pétreo, ¿no? Y acá lo representamos con los huecos en blanco y la materia en negro, podríamos hacer un diagrama de bloques de ese material en la cual la materia ocupa esta parte gris y los huecos ocupan la parte blanca. Entonces, el volumen de este trozo de material, ¿no? que es un pétreo en este caso, se compone de la materia más el volumen de huecos, que compactado, como dijimos, esta puede ser el volumen de la materia y este puede ser el volumen de huecos. En función, el material será más denso cuanto más pequeño sea ese volumen de los huecos. Por ello, tenemos dentro de un trozo de material, tenemos dos volúmenes. El volumen aparente, que es el volumen tal como se presenta el material, ¿no? O sea, que constituye los huecos, o sea, es el volumen de la línea roja, y ese es el volumen, tal como lo vemos, es el volumen del material. Y el volumen absoluto es el volumen que ocupa solamente la zona gris, o sea, la zona que es la materia que constituye el material. Eso es cierto para todos los materiales. Todos los materiales tienen un cierto volumen de huecos, mayor o menor. Acá tenemos dos materiales en el cual ambos tienen el mismo volumen, o sea, tienen el mismo volumen aparente, pero el volumen absoluto del de la izquierda es menor que el volumen absoluto del de la derecha. Entonces, la masa unitaria es el peso que tiene el material sobre el volumen aparente. Eso se llama masa unitaria. Y la masa específica es el peso del material sobre el volumen absoluto. Entonces, acá tenemos, como decíamos, dos cuerpos de igual volumen aparente, pero diferente masa. Si consideramos las masas y los volúmenes, tenemos que si la masa unitaria es igual al peso sobre el volumen aparente y la masa específica es el peso sobre el volumen absoluto, despejando acá, tenemos que el peso es igual a la masa unitaria por el volumen aparente, ¿no? Pasando este término hacia allá. Y en este caso tenemos que el peso es igual a la masa por el volumen absoluto. Por lo tanto, uniendo ambas expresiones, porque estamos hablando de un cuerpo que tiene el mismo peso, estamos hablando del mismo cuerpo, no del que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos que la masa específica es igual a la masa unitaria, ¿no? Y la relación sobre volumen aparente y volumen absoluto, ¿no? O sea, cuando el cuerpo es
sumamente denso, la relación entre volumen aparente y volumen absoluto se va aproximando a 1. Bien, la porosidad, otra propiedad física. La porosidad es la relación de vacíos que tiene el volumen aparente. ¿No? O sea, cuánto hay de vacío en el volumen aparente, en lo que estamos viendo. ¿No? Entonces, el volumen de vacíos, ¿no?, siempre es igual al volumen aparente menos el volumen absoluto. Eso es el volumen de vacíos. Entonces, un cuerpo que es compacto, su porosidad tiende a 0. O sea, no hay casi volumen de vacíos. Un cuerpo muy poroso, su porosidad tiende a 1. O sea, no puede ser 1 porque si no, no existiría el cuerpo. La compacidad es lo opuesto a la porosidad, ¿no? Muestra el grado de densidad, es la relación entre volumen absoluto y volumen aparente. Cuanto más denso un material, más compacto es. Acá tenemos diferentes ejemplos, ¿no? O sea, este cuerpo, ¿no?, que es un agregado grueso, considerado su volumen, vemos que tiene aire en su interior. Lo tomamos como un material en concreto. Entonces el material compacto, la compacidad tiende a 1 y cuando la compacidad es mínima tiende a 0. O sea, cuando un material es altamente poroso. ¿No? Como ejemplo, digamos, un material compacto, una piedra granítica. Un material de baja densidad, el poliestireno expandido, llamado espuma plus. Unimos todas esas fórmulas, entonces tenemos que si la porosidad es igual al volumen de vacíos sobre el volumen aparente y y el volumen de vacíos es igual al volumen aparente menos el volumen absoluto sobre el volumen aparente. Estamos aplicando expresiones que estaban planteadas anteriormente. Compacidad es igual a volumen absoluto sobre volumen aparente. O sea, es cuánto hay de macizo dentro de un cuerpo tal cual se ve. La porosidad es cuánto hay de vacío dentro, ¿no? O sea, cuánto hay de vacío dentro del volumen aparente que observamos. Acá es cuánto hay de materia dentro del volumen aparente que observamos. Por eso, porosidad más compacidad da 1. Son dos. Y esta expresión lo comprueba. Ustedes analícenla, ¿no? Entonces, una es opuesta o complementaria de la otra. La higroscopicidad. Hay materiales que en su relación con la humedad, con el agua, tienen distintas posibilidades de absorción o expelerla, ¿no? Entonces, la higroscopicidad es la capacidad que tienen los cuerpos de absorber agua del medio ambiente. Estos cuerpos absorben el agua líquida y el agua en forma de vapor. Y cuando absorben, se modifica el peso específico, ¿no? O sea, llenan sus huecos de agua. Hasta el momento estaban de aire, no influían en el peso del material, o sea que se modifica el peso específico del material cuando aparece agua líquida dentro de los poros de un material. Entonces nos importa qué grado de humedad tiene un material. El grado de humedad de un material es la cantidad de agua que tiene sobre el peso del material seco, que es un porcentaje, el porcentaje de humedad, ¿no? O sea, la cantidad de agua es cuánto pesa, como lo encontramos, húmedo, menos cuánto pesa cuando está seco. Para eso se hace un ensayo en el cual se pesa el material, luego se deseca y se toma el peso del material seco. Entonces la humedad
Cuando el, el, el material está saturado, es cuando todos sus vacíos están llenos de agua. Acá tenemos que si sustituimos en esta expresión, ¿no?, esta otra expresión, ¿no?, que el peso del agua es el peso húmedo menos el peso seco. Si ponemos el peso húmedo menos el peso seco dividido el peso seco, dividido 100, me da el porcentaje de humedad. La permeabilidad. La permeabilidad es cuando el agua atraviesa el cuerpo. Ese agua se puede presentar en forma líquida o en forma de gases. Hay otros líquidos que también pueden atravesar o otros gases que pueden atravesar el material. Entonces el material es permeable a los líquidos o es permeable a determinados gases, pero fundamentalmente nosotros nos preocupa más que nada en nuestras construcciones la permeabilidad al vapor de agua y al agua líquida. Es importante que señalemos que la permeabilidad no tiene un comportamiento homogéneo en algunos materiales frente al agua en forma líquida y al vapor de agua, o sea, al agua en forma gaseosa. Ya que hay materiales que tienen comportamientos opuestos. Dejan pasar el vapor de agua, pero detienen el agua en estado líquido. O sea, nos sirven para detener el agua de lluvia y permitir la respiración, ¿no?, que se llama habitualmente, en el cual el vapor de agua de los interiores escape, ¿no?, y no humedezca los cerramientos. Se aplica mucho en materiales que se han desarrollado en construcciones livianas. Bien, la capilaridad, de la cual habíamos hablado y que enloquece a muchos de nosotros en su aparición, ya que esto es lo que se llama comúnmente humedad de zócalo, o sea, sube por las paredes el agua, ¿no?, ya que los muros tienen por sectores estructuras capilares que permiten la ascensión del agua por tubos muy delgados, ¿no? Entonces eso lo debemos de comprender cuando realizamos una construcción y conocemos las propiedades de los materiales que hay. O sea, debemos interponer para que no ascienda el agua del terreno barreras impermeables, ¿no?, que corten la capilaridad para que este ascenso no se produzca. Los cuerpos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Un cuerpo es homogéneo cuando en todas sus direcciones y sus puntos presenta una organización en que las propiedades son similares. La madera es uno de los materiales que no tiene propiedades similares en todas sus direcciones. Bueno, las propiedades mecánicas se refieren a la resistencia a los esfuerzos. O sea, cómo se opone el material a las fuerzas que se le aplican. En eso tenemos que tener en cuenta el tipo de esfuerzo, ¿no? Compresión, tracción, torsión. Entonces, los cuerpos no siempre se comportan homogéneamente, o sea, los materiales a distintos esfuerzos, no tienen un comportamiento homogéneo. Ese grado de resistencia es la relación entre la fuerza que se aplica, en este caso es una máquina, sobre la sección transversal del cuerpo que se está aplicando. Se mide en megapascales, que son, los hacemos generalmente equivalentes a kilos por centímetro cuadrado en el lenguaje que aplicamos habitualmente. Pero hoy el sistema internacional nos plantea la denominación de los megapascales. O sea, eso es la tensión. La tensión es la tensión de compresión, la tensión de tracción o la tensión de torsión.
Un material es tenaz cuando admite gran deformación antes de romperse. También se denomina ductilidad a esta propiedad. O sea, ahí vemos un alambre de cobre que tiene una gran tenacidad, es muy dúctil, ¿no? Puede deformar mucho antes de romperse. La fragilidad es la opuesta a propiedad, porque el material sin avisar se rompe, ¿no? El vidrio es característico, ¿no? Pasa de estar íntegro a estar roto en forma instantánea. La elasticidad es cuando el cuerpo se deforma al aplicar la fuerza y cuando se retira la fuerza vuelve a su forma inicial. Esa capacidad de deformación y recuperación es lo que llamamos elasticidad. Hay el señor Hooke estableció una ley que hay una proporcionalidad dentro de determinados rangos de tensión entre la tensión y la deformación. O sea, yo aplico una tensión, o sea, una fuerza por centímetro cuadrado, y se produce, o sea, hay una relación lineal en la que se produce determinada deformación. Por lo tanto, yo puedo prever frente a esta tensión cuánto se va a deformar el cuerpo. Cuando no existe proporcionalidad, esto es una curva. Entonces, hay materiales que tienen una etapa elástica y una etapa no elástica. La plasticidad es la oposición a la elasticidad. Es que yo aplico la fuerza, el cuerpo se deforma, retiro la carga, pero se mantiene la deformación del cuerpo. Eso se denomina plasticidad. La plasticidad quiere decir, o sea, si lo representamos gráficamente, tensión, deformación, voy aplicando la fuerza, se va deformando, quito la fuerza y vuelve quedando una deformación residual. Esa sería la representación gráfica de la plasticidad. Esa deformación puede ser diferida, o sea, el cuerpo le quito la fuerza y el cuerpo recupera, va recuperando la forma, pero no la recupera totalmente y queda una deformación remanente diferida. Bueno, la rigidez es cuando el cuerpo que le aplicamos la carga sufre menores deformaciones comparativamente a otros, a otro material, ¿no? Como decimos ahí, un material es más rígido que otro cuanto para obtener la misma deformación se necesita aplicarle mayor esfuerzo, ¿no? Eso es importante cuando, ¿no?, ven que acá, aplicando las mismas fuerzas a un material y a otro material, este se mantiene y este se deforma mucho, ¿no? Hay materiales más rígidos que otros. La dureza tiene que ver con la resistencia a ser penetrado, ¿no? Entonces, comparamos acá la madera, ¿no? Tiene una determinada resistencia porque dobla el clavo si no nos fijamos, ¿no?, si no lo hacemos bien, pero es penetrado por el clavo. En cambio, el adalid de la dureza es el diamante, que puede rayar prácticamente a todos los materiales. La dureza se mide. Hay mediciones cualitativas y cuantitativas. La escala Brinell de dureza mide la penetración de una esfera con una bolilla esférica a la cual se le aplica una carga. La escala Mohs compara la dureza material a material, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, acá el barro, el plomo y el vidrio, los rayamos con el mismo elemento, descubrimos cuál de ellos comparativamente
es más duro. Entonces Mohs, ahora lo vamos a ver, establece una especie de caja de materiales comparativos. La escala Rockwell es parecida a la escala Brinell, pero en lugar de utilizar una bolilla, utiliza una herramienta normalizada, ¿no? Acá tenemos un aparato medidor de la dureza Brinell, ¿no? La aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, con eso con esto obtenemos un número de dureza Brinell. La Rockwell utiliza algo diferente, que es este tipo de herramienta, ¿no? Entonces también obtenemos un número con la dureza Rockwell. En el caso de la dureza Mohs, toma estos 10 materiales que, digamos, el de mayor número raya al anterior. Entonces comienza con el talco, ¿no? Y culmina con el diamante. Entonces, el cuarzo raya tal cosa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de esa manera podemos agarrar y decir, bueno, el plomo es 1,5, porque está entre 1 y 2. ¿No? El cobre y la plata son 2,5, están entre el yeso y la calcita. O sea que se utiliza esa caja de materiales, ¿no? Ven los materiales, ¿no? Para ir probando en el material. Es como una relación cualitativa. En los otros casos de Brinell y Rockwell, lo que se hace es obtener un número de dureza, porque proviene de una fuerza aplicada en una determinada forma. Bueno, la isotropía es una propiedad mecánica en el cual un cuerpo presenta resistencias similares en todas las direcciones. La anisotropía, lo contrario, es cuando el cuerpo, según la dirección que se considere, tiene resistencias mecánicas diversas. La madera es el ejemplo